¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, probaremos finalmente lo que es el mutante Ex-Atut. Ya saben que su incursión ha llegado ya al inicio de la semana, creo que fue. Y bueno, hablaremos de él, ya que el mutante pues lo han mejorado en el último cambio de balances. Ya aquí lo estarán viendo, chicos, el Ex-Atut ya yo lo he maxeado. Nombre súper raro, pero ya saben, mutante heroico, galáctico con mítico, que tiene la habilidad de herida. En el último cambio de balances le subieron 400 puntos de vida en versión platino, pero le redujeron unos 15 puntos de daño, lo cual no tenía sentido, pero a la vez le mejoraron la herida de un 65% a un 70%. Un mutante que muchos me han pedido si Manu vale la pena platinar, Manu vale la pena usar. Yo digo que vale la pena usar solamente en Evos bajos, ya de Evo intermediario a lo mejor no, y en Evo alto pues es imposible de usar, ya que en realidad su mayor problema es que tiene una velocidad pésima. Tiene muy mala velocidad pues para ejercer su habilidad de herida, así que hoy intentaremos hacer algo al respecto. Obviamente no creo que funcione, pero intentaremos hacer el mutante a lo mejor un poco más tanque. Eso sí, si le han mejorado la vida, ahora funciona hacerlo un poco más tanque. Así que le colocamos 2 orbes de vida. Tiene 322.000, en realidad no es tan pésima vida, pero ya veremos. Y ok, aquí haré algo. No sé si puedo colocarle otro orbe de herida o full vida sería lo opcional. Obviamente full vida yo creo que sería lo opcional para intentar dejar herida. Pero pues lo mejor vamos a intentar algo. Obviamente el especial de fortalecimiento. Ah, eres level 2. No, bueno, le hubiera comprado un level 3 porque creo que no tengo. Ah, pero ya le puse el level 2. Ok, no se fortalece mucho, para serles sinceros. Y ok, como les he dicho, aquí el tercer orbe puede ser otro de forta, otro de vida o uno de herida simplemente para trolear. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Será que le colocamos un orbe de herida para trolear? Por aquí tengo un orbe de herida bastante potente, para ver. Orbe de herida nivel 6. Igual, miren lo que deja de herida. 114.000 de herida. Casi lo que pega. Me vuelvo demente. Uf, claro, es 95% de herida. Qué locura. Así que, bueno, chicos, vamos a intentar acompañarlo lo máximo posible en el PvP. Ya les digo que aquí en Evo Alto va a ser imposible jugar con el mutante. Así que, ok, primer rival que, ojo, ni tan mal match para el Ex-Atut. El rival pues tiene pesadilla y eso, así que supongo que equilibraré un poco llevándome el borrasca para que la pesadilla no moleste. Y ok, indica Galáctico Sable y Full Cyber. Ok. Tengo que llevarme un tanque, pero ¿qué tipo de tanque me servirá? Me llevaré pues otro tanque, pero galáctico. El asteroide gestal. Bueno, no, porque pega mucho. ¿Qué tanque debería de llevar, chicos? Bueno, voy a llevar el asteroide y voy a intentar no atacar mucho con él. No, mejor no llevo el asteroide, perdón, chicos. Mejor no llevo el asteroide. Voy a llevar algo así como necroparásito. Dirán, Manu, ¿por qué no te querías llevar el asteroide? Porque obviamente queremos probar al Ex-Atut. Y ya saben que es un mutante galáctico. No voy a llevar otro galáctico. Así que, ok. Defensa del rival, algo como lo que esperaba. Lo malo, pues que tiene Spin Fury. Eso no, si no lo estimé. Y el Spin Fury nos va a molestar un montón. Así que, ok, debilitamos la pesadilla. Simplemente para que vaya por Ex-Atut, lo fortalezca algo. Adiós, borrasca. Eso sí es mala suerte. Ok, la pesadilla ahora puede ser o individual o múltiple. Es que yo me rapo. Bro, ¿cómo le puede salir crítico al rival, bro? Bro. A lo mejor también es culpa mía por colocarlo arriba. Y colocarlo arriba pues le da chance de usar etiqueta. Pero, bro, es que no me lo creo. Es que no me lo creo.
Ok, esto creo que se pierde porque el Mixologo se va a bajar de múltiple. Pero el Spin Fury también, la pesadilla. ¡Guau! Más molesto no puede ser este combate, chicos. Creo que llevaré al Mixo simplemente para que no haga múltiple y se lleve al asteroide. Vamos a ver. Ah, la etiqueta ni siquiera se puede bajar un Mixologo. Se queda a 12.000 de vida el Mixologo. Ok, la suerte que estamos teniendo aquí es increíble. Y ok, entre la pesadilla y el spin, adiós Ex-Atut. Ah, de hecho, combate, bro, se fue a las nalguis el combate. Se fue a las nalguis el combate. Qué mala suerte. Hemos tenido mala suerte y ahí como ven el Ex-Atut no atacó nunca. Y cuando por fin iba a atacar, es que el golpe crítico nos dio muy mala suerte. Y miren, nos sale de repente este rival de regalito. ¿Y este rival, güey? Ok, voy a probar la herida. Vamos a probar la herida del Ex-Atut. ¿Le parece? Vamos a probar la herida. Pero tenemos que meter otros mutantes más lentos. Vamos a probar estos mutantes. Aunque, ojo, no sé si el rival nos quiere trolear y de repente saca un triple triad. Pero no, tiene triple cazarrecompensas. Y, ok, no puedo probar tampoco la herida porque el rival no supera de Evo. Digo, perdón, son cazarrecompensas básicos y superamos en daño. O sea, mueren de un golpe. Y más si nos fortalecen. Así que otro combate F. Bro, es que de verdad el juego no quiere nada con el Ex-Atut. No me lo creo la pésima suerte que tiene este mutante, bro. Es que yo les dije, iba a ser imposible de usar en Evo alto. Iba a ser imposible de usar en Evo alto. Así que, ¿por qué? Porque hay full heredero, full archivista, cositas por allí, cositas por allá. Bueno, probemos con este rival. ¿Qué más queda? No tenemos suerte con los rivales, en verdad, chicos. Ok, el Ex-Atut ya no lo colocamos allí. Rival con defensa interesante. Pues creo que llevaré la Llama Sensei. Pero esta de abajo. Me llevaré el Ex-Atut y... ok, creo que a un asteroide aquí ayudaría, aunque ustedes no crean. Pero claro, me contradigo con lo que dije al inicio, pero claro, el rival no supera de Evo. Ok, Spin Fury va a ir por la Llama Sensei. Perfecto. Nuestra Llama Sensei. Adiós al Aratomis. Ok. El heredero ni en broma le debe de dar el daño para llevarse al Ex-Atut. Pero sí para llevarse el asteroide. Bueno. ¡Ay! Tiene absorción, casualidad. Un heredero que pues contradice mi combinación. Ok, vamos a meterle la herida. Ok, la llama no le da el daño. Perfecto. Eso significa que el heredero va a morir de herida. Es lo bueno. Vamos a ver cuánto de herida le pega. Se lleva el Ex-Atut porque tiene mala suerte. Y muere de herida. ¡Ah! ¡Por fin acabamos un combate! Con la herida. Bro, hace como 100.000 años no pasaba esto. Y lo peor, podía perder. Nada, no podía perder. Ya estaba ganadísimo. Pero por fin. Y ojo, nos llevamos 100 puntos. Entramos a la Liga de Élite. Me da risa. ¡Ey! ¡Ojo! Que nos vuelve a salir el rival anterior. Por lo cual esto amerita una venganza. Así que, ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar, obviamente, Borrasca. Perdón. Pesadilla. Borrasca. Y el compa Ex-Atut. Esto amerita una venganza. Me voy a llevar una etiqueta por si las cosas se salen de control. Pero eso sí, no lo vamos a negar. El mutante tiene muy buena skin, buenos efectos. O sea, fue el tercer mutante de incursión, así que debería de tener algo bonito. Como lo fue la Dama del Crepúsculo, el Filias de Rocas también tuvo sus buenos detallazos. Y dirán, Manu, ¿por qué llevaste pesadilla? Simplemente para debilitar el Spin Fury, simplemente. Aunque igual creo que vale Kochi el Borrasca. Uff, de sobra. De sobra vale Kochi el Borrasca. Y ok, ahora haré una cosa diferente. Ah, ok, se complica. Ahora haré múltiple
Y aunque ustedes no lo crean, me voy a llevar a la pesadilla. Lo debí haber hecho desde un inicio. De hecho, sí. Porque, ok, la pesadilla va a seguir golpeando. Luego mi pesadilla. Uf, está complicadísimo el combate. Pero sí, me voy a llevar a la pesadilla. Si lo hubiera hecho antes, desde primer lugar con el borrasca, se hubiera hecho más fácil el combate. Madre mía. Madre mía. Madre mía, bro. Pensé que la pesadilla se iba a tanquear los 2 golpes, pero usó etiqueta. Y obtiene otro turno el Spin Fury. Eso sí es molesto. O sea, el Spin Fury que me saque otro turno me quita mucha vida. Me quita mucha vida. ¡Ay, bro! Y el mixólogo me doblega. No me lo creo. Este mutante es una basofia. Este mutante es una basofia, bro. ¡Guau! ¡Guau! Dios mío, el Ex-Attitude es malísimo. No, creo que lo mejor 100% hubiera sido colocarle full vida. ¿O será que le colocamos un especial de absorción de vida? Es que claro, no se va a curar nada tampoco. No puede ser. Voy a hacer la venganza, chicos. Que me vuelva a salir el rival, ojalá. Pero yo creo que ya no me vuelve a salir. Hasta que gane unos puntitos. Este fue el que atacamos hace rato. No me ha salido el rival. ¡No! Bueno, chicos, lo verán como un pequeño corte, pero estuve como 30 minutos buscando rival, subía, bajaba puntos y cuando por fin o sea, casi llegué a los 9000 y luego volví a bajar y nos encontramos casualidad con el crack, que no lo estaba buscando, pero ¿se acuerdan? El que no le he podido ganar. Al que no le he podido ganar, hijo de su madre. Pues ya va a ver, ya me va a conocer, chicos, porque sencillamente... pues me he enojado. Me llevaré lo que es la pesadilla viviente, claro que sí, el Ex-Attitude, y pues me llevaré un asteroide de tanque. Recuerdan que también justamente con este rival fue que les dije que no me servía de nada probar el Ex-Attitude. Si me llevaba otro galáctico, pues ahora llevaré el galáctico de tanque, claro que sí, claro que sí. Aunque del enojo estoy que me llevo la etiqueta, solamente con la etiqueta de la pesadilla, del enojo. Del enojo, de hecho lo voy a hacer. De hecho la etiqueta no se lo lleva. Es que yo me voy a rapar, o sea, en verdad no me puedo enojar más con un mutante. Bro, y le pegan otro crítico. Dios, qué mala suerte tiene ese mutante, bro. Qué mala suerte tiene ese mutante. Y ok, ahora una etiqueta mala. Así que chicos, déjenme en los comentarios, ¿ya han ganado el mutante? Espero este ejemplo les haya quedado demostradito, pues, lo que sirve, porque, ¡guau! Como les dije, es imposible usar en Evo Alto, es imposible por el tema de su velocidad, por el tema de que te topas puros herederos, archivistas. Más bien es raro que no me he topado con muchos herederos o archivistas. Pero... ok. El rival como que tiene... Bro, el rival como que tiene toda la suerte del mundo, ¿no? El rival como que tiene toda la suerte del mundo que no le he podido ganar en todo el video, bro. En todo el video no le he podido ganar. Y lo peor, no voy a... No, ya me retiro ya con este combate. Me retiro ya con este combate porque un crítico, porfa. Es que ni un crítico me sale, bro. Y miren, si le hubiera colocado un orbe de fortaleza... No, el orbe de herida sinceramente fue lo que arruinó. Sinceramente el orbe de herida tengo que quitárselo. No lo ayudó en nada. Y es como te digo, o sea, aumentes lo que aumentes la herida. La herida, si le coloca el juego, decirle colocarle 100% de nada sirve porque es un mutante muy, pero que muy lento para tener una habilidad de esa, chicos. Así que en verdad espero que les haya quedado demostrado lo del Ex-Attitude. A lo mejor como otro galáctico le puede venir bien. Con el buff de vida pues lo pueden usar de full piñata. Pero han visto que el ejemplo totalmente de hoy en Evo Alto e intermediario también lo van a ver así. Es un asco de mutante, chicos. Pero una incursión que, bueno, al final durará casi, le queda mucho menos de 3 meses. Pero 2 meses y pico le queda, así que tienen tiempo de sombra para completarlo sin problemas. Y son 200 batallas. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like por este pedazo de intento de video. Porque, sinceramente, no quedó como esperaba, quedó mucho peor. Pero
no importa, para eso creamos el contenido. Tampoco olviden suscribirse, chicos, el cual les agradezco un montón, que hemos llegado ya a los 30,000 suscriptores, lo cual ayer hicimos un directo, la pasamos genial, fue increíble, chicos. Gracias por ser pues esta comunidad que siempre me ha apoyado y bueno, que me ha cambiado en todo tipo de aspectos. Así que en verdad les agradezco un montón. Ya mis palabritas lo dije en el directo de ayer, pero igual les agradezco por el apoyo, chicos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queens for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.